a hablar de esta gran santa que es Santa Mónica. Creo que la mayoría de las mamás la conocemos, ¿verdad, Juan? Sí. La debemos de conocer o debemos de haber escuchado algo sobre ella. Y pues la mayoría sabe, y los que no, bueno, ella fue la mamá de San Agustín, que es doctor de la iglesia y es un gran santo también hoy en día. Bueno, ella nació en el año 331 de una familia pues cristiana, ¿verdad? Muy acercada, allegada a la religión. Ella también, siendo muy joven, se casó con un hombre llamado Patricio, Sí. con el que tuvo varios hijos, entre ellos pues San Agustín. Tuvo 3 hijos, creo, dijeron. Tres Una hija y San Agustín y otro que se otro. llamaba Patricio, creo, Sí. igual que el esposo. Que el esposo. Sí. Ella pues fue auténtico modelo de madre, entregada, igual que todas. Así es. Igual que muchas mamás, ¿verdad? Que estamos siempre a cargo de nuestros hijos. Ella fue una mamá muy entregada. Ella dice la historia, no me consta, que ella quería entregarse a la oración y al servicio, ¿verdad? De Dios. Pero pues sus padres dispusieron otra cosa, que fue casarla con Patricio. Pues al parecer ella se enfrentó a bastantes dificultades con su esposo, ¿verdad? Porque era una persona muy violenta, de un carácter muy cambiante, que hoy en día dirían era bipolar. Decía que tenía como arranques que de repente estaba contento, luego estaba molesto, luego estaba enojado y así, ¿verdad? Pero sin embargo, se menciona que a pesar de su carácter, nunca agredió a Santa Mónica físicamente, ¿verdad? Que la haya golpeado o algo, y eso era algo que les impresionaba a los de alrededor de ellos, porque decían, pues, este hombre es muy violento y a ella no le pega, ¿verdad? Incluso hay como una historia ahí que dice que una amiga de ella le dice, ¿por qué a ti no te pega y a mí él sí me pega? Y él como es más tranquilo. El esposo de la amiga. El esposo sí. de la amiga Sí. y le dice, pues ella siempre haciendo oración, ¿verdad? Porque ella siempre pedía por la conversión. Por esa conversión de su esposo y pues de su hijo también. Sí, más adelante de su hijo. Que fue San Agustín. Pero en ese tiempo pues era para la conversión de su esposo, porque él era una persona que no creía en Dios, era como un ateo. Sí, sí, sí. Entonces sí, no le impedía a ella que rezara o que fuera o que ayudara, al contrario, pero él no lo hacía, él no creía en Dios, él era un ateo, entonces ella pedía la conversión de él, de su esposo, ¿verdad? Y lo que hay que resaltar, Juani, también es que cómo ella se enfrentó a una vida de sufrimientos y de adversidades, como muchas de las mamás hoy en día se enfrentan. Digo, bendito Dios, no tengo ese problema de decir nos enfrentamos, pero pues a lo mejor en un momento dado sí, o solo Dios más adelante. Pero es así como todo, ¿verdad? Como todo el mundo, que a veces dicen, ¿por qué a mí? O sea, no, esto ya ha pasado antes, ¿verdad? Y Santa Mónica pues lo vivió de esa manera. Hace muchísimos años de esto, entonces los datos que hay son muy vagos, muy pocos, y con lo que hay se ha armado esta pues mini biografía de ella, pero también se enfrentaba a esas situaciones, así como quizás de las personas que nos están viendo que digan, pues yo estoy en una situación así similar, ¿verdad? Entonces es un gran ejemplo de perseverancia en la oración, ¿verdad? Y en la fe. Claro, no, con esto no decimos que la gente tiene que soportar golpes y cosas así, pero lo que se rescata de aquí es que era una persona que tenía mucha perseverancia en la fe, Así ¿verdad? es. Y en la oración, y eso hace una gran diferencia. Sí, es. También nos dice que Santa Mónica era una mujer fuerte, de carácter, era una mujer muy consciente de su papel social, de su papel como esposa y como madre. Entonces ella también era una mujer capaz de dar vida, pues, tuvo a sus hijos, ¿verdad? De hacer que las personas de su alrededor fueran más humanas. Lo hizo con su marido, a quien finalmente conquistó con su comportamiento a la vida cristiana. Lo hizo con sus hijos, no solo con Agustín o San Agustín, también con sus otros 2 hijos. También, el ejemplo, sí. Juan, y vean cómo finalmente, o sea, no tanto es lo que dices, sino lo que haces. Como Juan, esto me trajo a recordarme a Jesús y María, ¿verdad? Que se dice que Jesús pues era un reflejo de ella, porque pues San José se sabe que murió a muy temprana edad de Jesús,
Entonces él creció con su mamá y como, o sea, él, pues como era, como se comportaba, claro, era el hijo de Dios, pero en la parte humana, pues traía toda la escuela de su mamá. Así es. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que María era, pues, una super mujer también. Sí, el ejemplo, ¿no? Siempre, si quieres un buen ejemplo, ahí está, María. Ándale, exactamente. Bueno, también aquí buscamos, ¿verdad? Que Mónica es definitivamente el modelo también de una mujer exitosa, pero cometió errores. A veces intentaba ocupar el lugar de Dios en el querer a toda costa decidir ella los tiempos de la conversión del hijo y ocupar el lugar de Agustín en la toma de sus decisiones. Aquí era algo bien importante que ahorita estábamos platicando. Así es. Que a veces uno como mamá dices, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto por mi hijo o yo voy a hacer lo otro, y no le das el espacio tampoco a Dios, a que sea Dios. O sea, tú pide a Dios y Él lo va a hacer en su tiempo. Así es. Y ella o sea, también cómo cometió ese error que cometemos muchas, de no darle el lugar, ahora sí que el tiempo de Dios para la conversión de su hijo. Todo lo queremos hacer nosotros ya, sí. Rápido, y si vemos, obviamente, pues como padres, ¿verdad? Como mamás, papás, vemos si un hijo pues anda mal, en algún mal camino, pues sí nos duele y nos desesperamos en el momento. Y a veces he escuchado a muchas mamás decir, es que yo ya le dije que fuera a la iglesia y me lo traje a la misa a fuerzas o a la iglesia, pero creo que eso sale contraproducente, ¿verdad? Porque a veces en lugar más de acercarlos, los alejamos más con la actitud de obligación, de que tienes que. No se trata, yo creo, que de obligarlos, sino de que ellos comprendan realmente lo que están haciendo, que no está bien, pero obviamente todo tiene su tiempo. Si nosotros insistimos y ya damos un buen ejemplo y todo, y vemos que aún las cosas no cambian, ¿qué nos queda? Más que a modelo de Santa Mónica, estar día y noche pidiendo por ese hijo, por esa hija. O sea, no estar como tomándolo como si fuera un niño de 2 años y llevarlo a lo que nosotros querramos, sino que tenemos que dar ese espacio también para que Dios trabaje en la vida de ellos. Sus propios errores, nos tenemos que topar con nuestros propios errores para poder hacer esa conversión. Si no, entonces nada más, ya para que mi mamá esté contenta. Exactamente, es lo que queremos evitar, o sea, que no sea a ti a quien quieren agradar, sino realmente que sea Dios con el que quieren estar bien, ¿verdad? Aquí también nos dice, ¿verdad?, que fue guiada por Dios lentamente, dice, incluso con intervenciones específicas y decisivas de personas, especialmente de sacerdotes y obispos que la llevaron a ser una madre también respetuosa de los tiempos de Dios. Pues fue aconsejada por sacerdotes y obispos, ¿verdad?, que le decían, mira, pues si ya no ves que tu hijo está, pues de plano que no logra lo que tú quieres con él, o que se convierta a Dios, porque luego San Agustín formaba parte de una secta que no era cristiana, o sea, era una secta completamente fuera del cristianismo. Entonces, pues eso le dolía mucho a su mamá, ¿verdad? Santa Mónica, que decía, ¿cómo es posible que no reconozca al verdadero Dios y que esté por otros caminos? Que es lo que hoy día pasa con muchos jóvenes, ¿verdad? Que ya no creen en Dios. Antes era que había mucha división como de religiones y así, pero ahorita ya ni siquiera es eso, ¿verdad? Ahorita ya la problemática con los jóvenes es que ya ni siquiera creen, o sea, ya es como una sociedad sin creencias de Dios, sin reverencia. A veces le hablan al universo, a veces no le hablan a nadie. Sí, que la madre tierra, y entonces te quedas y dices, no, pues ¿cómo vas a comparar eso con Dios? No, sería... Pues bueno, también ella dice, bueno, antes de que su esposo muriera, pues tuvo la conversión, ¿verdad?, de él, pero también más adelante tuvo que esperar casi 30 años o más de 30 años para que su hijo San Agustín se convirtiera. Ellos vieron que su hijo era muy inteligente y lo mandaron a estudiar, y a veces, yo siempre digo, cuando leemos mucho, pues sabemos mucho, pero también ponemos en cuestión muchas cosas. Podemos poner, no que todos pongamos, podemos poner en cuestión muchas cosas religiosas, como ahorita tú decías, ¿no? Que nos podemos creer más que Dios, o pensar que sabemos más que Dios, y también
viene también mucho el cuestionamiento de que cómo se hizo el planeta y por qué, si, o sea, si fue de tal cosa y no que Dios lo hizo. Pero cuando él sabía mucho, entonces pues también él cuestionaba mucho a su mamá. Y ella tuvo que esperar más de 30 años para que él se convirtiera. Por eso él, como decías tú ahorita, andaba en otras sectas, en otras creencias, pero ella seguía insistiendo. Como él sabía mucho, pues pensaba que él, yo creo, también era, o sea, él era más superior, sí, ¿no? Sí, que lo que él sabía era lo que le decía a su mamá. Claro, sí. Pero también a él le habló a alguien, le habló un sacerdote para que, hablándole con la verdad, con la palabra, y fue como él empezó a creer en la palabra de Dios, en Dios, y ahí fue la conversión de él. Este sacerdote le platica, le habla, y a él se interesa y se acerca. Y su madre mira cuando ya se convierte, ¿qué le dijo? Le dijo que... Le dijo una frase, ¿verdad? Una frase. Que pues ahora como que ya podía morir tranquila, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella era lo que había anhelado toda su vida, que él se pudiera convertir. Y ya ahora que ella veía que él estaba acercado a Dios, pues ya prácticamente podía irse en paz, ¿verdad? Que esa era su misión. Y fíjate qué bonito, Juani, porque yo creo que, no sé, antes cuando no, digo, esto lo comparto mío, ¿verdad? Cuando no estaba tan cerca de la vida de fe, pues uno siempre piensa, no, es que quiero que mi hijo sea un científico, un doctor, un astronauta. O sea, uno siempre tiene una imagen así exitosa para sus hijos, que no es malo de ninguna manera. Pero aunado a eso, pues lo principal para mí ahora es que ellos o que ellas puedan percibir que hay un Dios y que nunca se olviden de que por Dios lo tienen todo y sin Dios pues no tienen nada. O sea, todo lo que hayan llegado a alcanzar o que lleguen a alcanzar de éxito, siempre nunca olvidarse que Dios es el que provee todo eso. Porque luego es muy fácil que llegas al éxito y pues así como San Agustín te olvidas, piensas que lo sabes más, que sabes más que todos y pues te olvidas de lo que Dios hace por ti. Sí, porque sin duda los dones como la inteligencia, sabiduría, entendimiento, todos los dones que tenemos, pues nos los da Dios. Así Nada más que como ya los tenemos, pensamos, pues así es. Así soy yo. Y pues en realidad Él no lo da y Él también no lo quita. Ella, pues aquí tenemos un gran ejemplo de una madre, ahora sí que un ejemplo de mujer, como decían aquí, fuerte, también de carácter. No quiere decir que porque seamos mamás vamos a ser muy dóciles. Ay, que el niño quiere esto, sí, mijito. No porque con los... una cosa es chiflarlos un poquito, ¿verdad? Consentirlos en que les voy a hacer su comida preferida o a dejar que ellos hagan y deshagan en donde sea. Entonces siempre tenemos que ser un poquito fuertes como ella de carácter o a lo mejor a veces un muchito fuerte de carácter, de no dejarnos tampoco cegar o así también bloquearnos de que no, la oración no funciona así. La oración, una madre que ora, siempre sus hijos están protegidos y en algún momento si están lejos de la fe, de creer que existe Dios, en algún momento nuestras oraciones van a ser su fruto, ¿verdad? Y aquí está un ejemplo de madre y esposa, porque pues no solo convirtió su hijo, también fue su esposo. Y sus otros dos hijos. Y sus otros dos hijos también. Sí. Sin duda fue una familia que se convirtió, ¿verdad? Y que sufrió, o sea, que no fue de la noche sufrió. a la mañana, que eso es lo que tenemos que entender y ser pacientes, porque es lo que siempre nos gana, la impaciencia, que queremos ya las cosas rápido, rápido. Y ahora, con todo lo que hay, la tecnología, los niños van que vuelan para ese todo quieren rápido. Concepto, sí. Inclusive los videos que son bien cortos le ponen la velocidad más para que sea más rápido. Entonces, ¿cómo? O sea, ya las cosas son muy inmediatas. Y esto, pues en el camino con Dios y la vida con Dios es muy lento el crecimiento y el avance es lento porque, pues para poder llevar realmente una vida con Dios hay que enfrentarse a muchos retos y como pulirse, como estar, me explico, que en el momento que venga una adversidad no te vayas a caer, sino que pues sí, claro, no digo que no va a haber dolor ni pruebas duras ni cosas que puedan pasarte, pero pues la cosa es tener presente a Dios siempre en la vida para
que sea Él quien te fortalezca en esos momentos, así como a Santa Mónica, que no fueron 1 año ni 2, casi 30, ¿verdad, Juana? Casi 30 años, imagínense. Y nosotros queremos todo, bueno, rápido. Muchas veces queremos todo rápido, al momento. Entonces, hay que ser pacientes y no desistir. Sí, así es. Dice, queridas mamás, como Santa Mónica, no os desaniméis nunca. Rezad incansablemente por vuestros hijos. Es una invitación pues a todas las madres, a todas nosotras que somos madres, para que sigamos perseverando en la oración, a pesar de que pasamos dificultades, a veces no tantas y a veces demasiadas. Hay rachas Hay que rachas, se vienen, ¿verdad? así es. Tiempos que... A veces puede ser por alguna enfermedad o a veces pueden ser etapas que nuestros hijos o nosotras también estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de rezar, de pedir por nuestros hijos. Y ahí la frase también que me gusta, que donde una madre ora, no hay un hijo que fracase. Entonces, hay que seguir orando y pidiendo por ellos y verán qué grandioso es Dios. Sí, así como a Santa Mónica le concedió no morir hasta no ver a sus hijos convertidos. Así mantengamos esa esperanza, ¿verdad? Que el día que Dios nos llame, pues vamos a dejar a nuestros hijos por el buen camino. O sea, o por lo menos ya sembrar esa semillita del Señor, de Dios. Así es. Y también un dato que venía importante, que ella murió como a los 3, 4 meses después de que su hijo se convirtió. Entonces, ella, pues ahorita también ya habíamos dicho sus palabras, ¿verdad? De que ella ya lo único que le faltaba ver era eso para poder morir en paz, y ahí Dios le concedió eso. Entonces, pues bueno, ya estamos por terminar. Vamos a hacer la oración de Santa Mónica. Ah, sí, encontramos una oración muy bonita que nos gustaría compartirles ahí en pantalla y hacerla todos juntos, ¿verdad? Para que vean qué bonita está la oración y la pueden adoptar ahí con ustedes para hacerla por sus hijos. Así es. Oración para madres con familias en problemas. Gloriosa Santa Mónica, modelo de madres, tu vida la admiramos en los vaivenes de tu hogar y sobre todo siguiendo a tu hijo Agustín. Supiste atraer a tu esposo hacia Dios e igualmente a aquel hijo que había perdido la fe. Le seguías llamándole, orando, llorando. Consíguenos que comprendamos el papel sagrado de las madres y su influencia en el hogar. Confiamos nuestra familia a tu protección. Amén. Amén. Mira qué bonita oración, ¿verdad? Sí. Muy completa y pues para quien la quiera ahí en su casita realizar y adoptarla como una devoción más diaria, pues les aseguro que no se va al saco roto, como dicen. Todo esto cae en tierra fértil porque el Señor lo toma cuando lo hacemos de corazón. Así es.